robando oxígeno. Claro. Así es que no, de ninguna manera. Sí. Vamos a dejar al doctor Franco para que lo presente, doctor, ya que tenemos aquí a nuestros invitados también, que son los estudiantes, para que conozcan la historia, parte de la historia de la universidad. Por favor, Giovanni. Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a iniciar la actividad y quiero darle la más cordial bienvenida a todos los estudiantes que están con nosotros el día de hoy en cumplimiento del mandato que nos hace San Carlistas, y es el no olvidar y siempre conmemorar a la más de centenaria Huelga de Dolores, en donde la generación del 20 jugó un papel trascendental para que se iniciara esta manifestación estudiantil, que como ustedes se darán cuenta cuando lo presente uno de los más notables maestros de la pediatría y del área de recién nacidos de nuestra universidad, tanto a nivel de grado como posgrado, se podrán dar cuenta, jóvenes que están participando, de que los problemas de hace 100 años aún no se han resuelto. Y por eso necesitamos la participación de figuras trascendentales en la historia de nuestra facultad, como la es la del doctor Julio Montenegro Leiva. Él es profesor de nuestra facultad desde hace más de 40 años y ha sido un destacado profesional en el posgrado de pediatría y a nivel del grado, que es donde ustedes van a rotar próximamente durante el 5º año. Además, quiero comentarles de que fue el profesor que elaboró la historia de nuestra universidad y de la Facultad de Ciencias Médicas, así como de la Huelga de Dolores en época contemporánea, siendo él el coordinador de un programa de extensión que con muy buen tino, una de las mejores decisiones que tomó el doctor Carlos Alvarado Dumas en el momento en que él fue decano fue pedirle al doctor que se hiciera cargo de un programa de extensión que hasta la fecha se transmite por Radio Universidad y que toca temas trascendentales para educar en salud a la población guatemalteca y educación en salud, que es tremendamente valioso como un programa de extensión de nuestra facultad y que estamos absolutamente seguros que lo debemos de impulsar más allá de la radio y la televisión universitaria. Es interesante comentarles, dentro de los múltiples logros del doctor Montenegro, está el haber creado en el Hospital San Juan de Dios el primer lactario para las mujeres, y cuando nosotros éramos estudiantes nos decían en recién nacidos que teníamos que educar a las madres para que pudieran donar la leche en exceso y de esta manera hacer el programa que él trajo y que él les tendrá que comentar al final de su presentación, lo trascendente y lo envidiable que fue ese programa y que ahora se replica a través del Ministerio de Salud. Y en cualquier hospital donde ustedes vayan de la República de Guatemala, se ha replicado ese programa ya patrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Así que yo no quiero, sería injusto de que yo tratara de resumir el brillante currículum del doctor. Nos ha representado extremadamente y dignamente como docente ante el Consejo Superior Universitario y dejó una huella imborrable en todos los que hemos sido y hemos tenido la oportunidad de ser sus alumnos. Como les digo, es maestro de generaciones, tanto a nivel de grado como de posgrado. Y no me quiera más que aquí públicamente, doctor, esto es real, usted lo sabe que es muy real. Agradecerle profundamente que tengamos el honor de ser sus amigos. Así que es bienvenido para que nos converse sobre lo que es la Huelga de Dolores, la identificación que debemos de tener, que no es una situación solo de charlatanería o de otros vicios, sino que es una situación de denuncia de la manifestación y de la voz del pueblo a través de el estudiante de la Universidad de San Carlos, pero especialmente el estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas. Y pocos, creo yo, podríamos decir de que tenemos aún la presencia indiscutible de un huelguero al que tiene un lugar reservado en la historia.
muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentarlo, Héctor, al doctor Montenero y al doctor Polanco también le doy muchísimas gracias. Así que lo dejo con nuestro público. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Dios por este nuevo día y la bella oportunidad de compartir con la comunidad estudiantil sancarlista y por supuesto con los amigos, doctor Fong, mi compañero, también doctor Franco, quien fue mi jefe, doctor Polanco, por invitarme a participar en este magno evento conmemorativo de los 125 años de vida de nuestra huelga de Dolores. Es probable que alguna persona piense que hay una diferencia de edades, pero ya ustedes se darán cuenta después. Mi nombre es Julio César Montenero Leiva, pertenezco a la promoción de estudiantes de medicina que un día se graduaron el año de 1974 como médicos y cirujanos de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Si Dios nos lo permite, pues el próximo año estaremos cumpliendo, imagínense ustedes, 50 años de graduados. El tiempo pasa. Traigo un saludo respetuoso, cariñoso y fraterno para los que hoy son compañeros estudiantes de medicina del Grupo Ciencia, pero que mañana serán mis colegas en este maravilloso mundo de la medicina. Y como todo en la vida tiene su historia, trataré de llevar a ustedes los acontecimientos, hechos y demás vividos por aquellos que hicieron posible que hoy celebremos 125 años de fructífera pero también dolorosa existencia. Inicio mi locución ya específica en el tema con estas palabras de este poema, canción, himno y grito de guerra sancarlista, que dice así: matasanos practicantes, del emplasto fabricantes, huizachiles del lugar, estudiantes, en sonora carcajada prorrumpido. Ja, ja. Para principiar diré que el nombre de Universidad de San Carlos de Guatemala ha sufrido cambios en las diferentes épocas de la historia de Guatemala. Desde su fundación en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1676, que se le conoció como Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. Hasta el año de 1821, estamos hablando fecha de la controvertida independencia del Reino de Guatemala y sus provincias del Imperio Español. Ahí prácticamente, por decir así, el título de realeza de la Real y Pontificia se pierde. Aparecerá nada más ya a partir de 1821 como la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. Prácticamente, por decir así, si ustedes se dan cuenta, de la fundación de 1676 a 1821, fueron 145 años de llevar ese nombre y ese título y esos títulos. Posteriormente, de 1829 a 1832, la universidad quedó en suspenso financiero y administrativo. Permaneció como una institución, pero prácticamente sin funciones. Por decirlo así, cerró sus puertas. Esto fueron durante más o menos 3 años. De 1831 hasta 1838, el entonces presidente de turno, doctor Mariano Gálvez, que era un liberal, en su gobierno cambia el nombre de la universidad por el de Academia de Ciencias. Esto duró aproximadamente 7 años. Estamos hablando aquí ya de un segundo cambio de nombre. De 1838 a 1844, Mariano Rivera, pues regresa otra vez el nombre a Pontificia Universidad de San Carlos. Tenemos que en 2 momentos históricos, de 1844 a 1848 y de 1851 a 1865, el polémico militar Rafael Carrera y su gobierno, ahora ya conservador, se dan cuenta ustedes de lo liberal y de lo conservador de las políticas, respeta el nombre de la Universidad Pontificia y permanece igual. Esto fue durante más o menos 18 años. De 1865 a 1871, el gobierno de Vicente Serna
conserva de nuevo el nombre de Pontificia Universidad de San Carlos. Esto fue durante 6 años. Luego viene la Revolución Liberal de 1871. Y de 1871 a 1873, Miguel García Granados, presidente liberal de facto, sigue manteniendo el nombre de Universidad de San Carlos de Borromeo. Esto fue durante 2 años. Pero posteriormente, de 1873 a 1885, Justo Rubino Barrios, presidente también liberal, cambia el nombre de la universidad y le pone Universidad Nacional de Guatemala, con carreras universitarias de Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Medicina y Farmacia, como en realidad se había venido manteniendo. Esto duró más o menos 12 años. Aquí estamos teniendo ya un tercer cambio de nombre. De 1885 a 1898, gobiernos como el de Alejandro Sinibaldi, Manuel Lisandro Varías y José María Reina Barrios, que son liberales todos, pues mantienen el nombre de Universidad Nacional de Guatemala, el que había puesto Justo Rufino Barrios. Esto duró 13 años. Aquí viene algo insólito, despótico, autocrático, opresivo, totalitario, más o menos como lo que estamos viviendo ahora. 1898 a 1920. Típico síndrome de Ubris. Ustedes los invito a que busquen en qué consiste el síndrome de Ubris, con H y B grande. El nombre de la universidad cambia y se va a llamar ahora Universidad Manuel Estrada Cabrera. Así se llamaba el dictador de turno, Manuel Estrada Cabrera, y esto duró aproximadamente 22 años. Tenemos aquí un cuarto cambio de nombre. Durante los siguientes 24 años, de 1920 a 1944, es decir, estamos hablando de lo que será después la famosa Revolución de Octubre, la universidad retoma nuevamente el nombre de Universidad Nacional de Guatemala. Pero eso era para tener, como quien dice, una situación que ustedes, como lo dijo el doctor Franco hace un instante, la situación de Guatemala no es la que vivimos ahorita, no es así algo de asustarnos, porque esto viene desde la época de la colonia. Pero en 1898, esta es una fecha verdaderamente histórica y simbólica para nuestro país, existe un evento histórico para la Universidad de San Carlos y para Guatemala, siendo sus protagonistas trascendentales los estudiantes de Derecho, Medicina y Farmacia. Al inicio de mi locución dije yo, prácticamente locuté lo que es el coro de la chalana. Matasanos practicantes, del emplasto fabricantes, huizachines del lugar. ¿Por qué? Porque las facultades más antiguas son precisamente de Derecho, Medicina y Farmacia. Este evento de 1898 no es nada más ni nada menos que el origen de la huelga de Dolores, que imagínense ustedes, nace de un movimiento pacífico de estudiantes de medicina en favor de la educación primaria en contra del gobierno de turno, que coincide con la fecha significativa y dolorosa de la Semana Santa, y que se convierte en la voz oprimida del pueblo que clama en busca de sus derechos fundamentales. Inicialmente aparecen medios de divulgación que denuncian y critican los desmanes, anomalías, corrupción, violencia, opresión y totalitarismo de las autoridades gubernamentales y también universitarias en contra del pueblo y los estudiantes universitarios. La razón es muy clara. En esa época, el rector era puesto por el gobierno. Los decanos eran puestos por el gobierno. Los profesores eran puestos por el gobierno. Estos medios de divulgación se tratan, uno todavía está vigente, de uno que se llamó El Boletín y el otro, el famoso No nos tientes, 2 publicaciones periódicas escritas. También se hace sentir el arte creativo universitario con un desfile bufo integrado por carrozas, comparsas de esa época,
las pancartas y multitud de estudiantes disfrazados que en un conjunto satirizan a personajes públicos y ciudadanos de la ciudad guatemalteca o extranjera. Por primera vez, la huelga de Dolores se realizó el 1 de abril de 1898, fecha histórica para la Universidad de San Carlos y para la sociedad guatemalteca. Bueno, resulta que 23 años después de iniciar la huelga de Dolores, un 18 de marzo de 1921, nace nuestra reina, la Chabela. Su progenitor, imagínense ustedes, fue el pintor, escultor, músico y estudiante de medicina José Miguel Hernán Martínez Sobral y Beteta, más conocido como el Pan Martínez Sobral, quien a solicitud de también el estudiante de medicina José Epaminondas Quintana, que conociendo el talento artístico de Martínez Sobral, le pidió crear una figura alegórica que represente al movimiento estudiantil universitario huelguero. Bueno, así fue. Chabela, nombre de mujer, derivado cariñoso de Isabel o de Isabela, de origen hebreo, cuyo significado puede variar de un extremo pagano o gentil, que representa a un dios falso como Baal, da la salud, a uno aceptado por la religión hebrea, por ejemplo, Elisheva o Elizabeth, que significa juramento de Dios, o bien algo divino, o Dios de la perfección, ya que Sheva significa 7, que es el número que indica cumplimiento o perfección a lo que ama a Dios. La Chabela es el personaje que trasciende, que llama la atención por su nombre y sexo en un país machista como el nuestro. Nació para quedarse para siempre en la sociedad guatemalteca y su cuna fue la huelga de Dolores. Dios te salve por siempre, Chabela inmortal, pues en ti nuestra historia es verdadera. Fue la frase inicial de bienvenida del estudiantado y que hasta la fecha perdura y perdurará por siglos. La Chabela es la verdadera niña de Guatemala. Vamos a reconocer a un gran profesor, un gran maestro, un gran médico, un gran urólogo, pero ante todo, en mi caso, también un gran amigo. De tal palo, tal astilla. Es una familia tremenda esta. Se trata del doctor José Barnoya, el sordo, que de sordo no tenía nada, era más que nada por sus pequeñas orejas, que era hijo también de otro extraordinario, nada menos que de Joaquín La Chinche Barnoya, ambos huelgueros de corazón. El sordo Barnoya comentó acerca de la Chabela en un periódico algo así como esto: pareciera un símbolo ideal para un país donde hay tanta violencia. La Chabela es el primer símbolo del feminismo de los estudiantes. Es guatemalteca, auténtica, con rasgos muy femeninos. La pelvis, la sonrisa y su nombre. No se llama Roxana ni Sandra, se llama Chabela y representa a la muerte, la misma que nos ha seguido a lo largo de los 500 años. El profesor y amigo doctor José, el sordo Barnoya, resalta características femeninas en el esqueleto que identifica a la Chabela. Y su servidor, para confirmar su aseveración, realizó una investigación que era obligado y necesario realizar. Ahora, ¿por qué estoy totalmente de acuerdo con el doctor Barnoya? En primer lugar, hablamos de las hormonas sexuales. Testosterona en el hombre y estrógenos en la mujer. Entre sus múltiples acciones, también moldean el desarrollo, crecimiento, masa ósea y, por supuesto, le dan las características propias de cada sexo. Durante la pubertad, en la mujer el nivel de estrógenos es elevado. Esto favorece el cierre más temprano de las áreas de crecimiento óseo, cuyo esqueleto suele ser o desarrollar a los 18 años. En el hombre, el nivel de testosterona en la pubertad permite un cierre más tardío, más o menos a los 21 años aproximadamente. Son pues 3 años de diferencia que favorecen el crecimiento, grosor e incremento de la masa ósea. Dicho de otra manera, los esqueletos masculinos son más altos, más largos, más gruesos.
¿Existe realmente diferencia? Se pregunta uno. ¿Una diferencia ósea entre el esqueleto femenino y el masculino? El esqueleto femenino es más pequeño en forma y longitud de sus huesos, como el húmero, como el radio, como el cúbito en las extremidades superiores, como el fémur, como la tibia y como el peroné en las extremidades inferiores. Son pues más cortos, delgados y finos. Los huesos de las falanges superiores e inferiores que forman los dedos de manos y pies son más pequeños y delgados. El hueso femenino posee menor cantidad de calcio. Veamos el cráneo. Es una estructura ósea cuya función, obviamente, ustedes mejor que nadie lo saben, estudiantes, es la de proteger el encéfalo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Las dos regiones del cráneo son la región craneal y la facial. El cráneo es diferente entre el cráneo del hombre y el cráneo de la mujer. Tenemos la glabela. ¿Cuál es la glabela? Aquí, donde están las cejas, existe esta glabela, es un hueso que forma parte del hueso frontal y que se encuentra como una prominencia por encima de las órbitas y en el entrecejo. Su presencia es prácticamente y típicamente masculina. Otra diferencia es la pequeña protuberancia en la parte posterior de la cabeza, conocida como la protuberancia occipital externa, que es más pronunciada en el hombre, que está en la parte posterior. Acá. Si hablamos del maxilar o la mandíbula, otra diferencia, la masculina es típicamente angular y de forma cuadrada en la zona de la barbilla, mientras que la mandíbula femenina tiende a ser más redonda y puntiaguda. Luego hablemos de la órbita ocular. También hay diferencia. La órbita del ojo es la cavidad, ¿verdad?, en la que se encuentran las estructuras oculares. La órbita femenina tiene una formación circular, como un círculo, y la órbita masculina tiene que ser más la presencia rectangular, como quien dice, como una cancha de fútbol. La pelvis, que es una de las características específicas, presenta diferencias no solo anatómicas, sino también fisiológicas. La pelvis femenina es más pequeña, menos profunda y más ancha, y la cavidad es en forma más circular. El coxis, que es el último hueso de la columna vertebral, es más movible o es movible. El sacro, que es el hueso santo, dicen, ¿verdad?, el cual es un hueso en forma de triángulo también al final de la columna y conectado a la pelvis, es mucho más ancho y plano en las mujeres. Todas estas distinciones, por decir así, fisiológicas, anatómicas, contribuyen al proceso del parto, en particular para que la cabeza y los hombros de los niños puedan pasar con facilidad a través de dicha cavidad. Por lo anterior expuesto, concuerdo con el profesor y amigo, el doctor José Barnoya, con respecto a la feminidad de la Chabela. Tan solo agrego una alegoría, la de musa universitaria, con su figura o con su joven figura sensual y delicada, con una sonrisa que, así como envuelve, atrae, enamora, pero también burlonamente señala al traidor, al malnacido, al que vende la patria. Su movimiento denota franca y provocativamente una invitación a la fiesta o al combate. Entre los historiadores guatemaltecos se comenta que en Guatemala existe dentro de una amplia cultura danzas o bailes folclóricos, leyendas, tradiciones, géneros musicales como el conocido como el son. El historiador Maynor Carrera indica que en Caabón, municipio de Alta Verapaz, uno de los 22 departamentos del país, una de sus tantas danzas, bailes o sones lleva el nombre del baile o el son de la Chabela. En dicho baile los personajes son un viejo, el chipe, que generalmente es un niño, la Chabela y el toro. Según la costumbre quechí, poseer una cabeza de ganado es un verdadero lujo, razón por lo que le cuidan con esmero y dedicación. Casi diríamos que es sagrado. El baile consiste en que después de soltar al toro, los personajes se sientan junto al vacuno, es decir, a quien hace el papel de toro,
para criticar a las personas importantes de la comunidad en forma satírica, distrayendo al público con sus ocurrencias. Algo muy parecido a lo que es la huelga de Dolores. Algunos escriben que dicha obra musical fue escrita verdaderamente por un sacerdote. Se considera que esta danza da origen al famoso dicho también como dicho, sentencia, aforismo, máxima que expresa: aquí está tu son Chabela. Yo les voy a poner acá, no sé si logran ver esta gorra, donde dice aquí está tu son Chabela. Y esta gorra, que por cierto me vendió el doctor José Barnoya hace muchos años, en la parte posterior, imagínense quién está ahí. No sé si logran ubicarlo. Aquí están las orejitas del doctor José Barnoya. Herrera, como historiador, teoriza que la oración no nos lo tientes o no nos tientes tiene una connotación religiosa bíblica. Eso es lo que él piensa, que se localiza en el diálogo entre Jesús y María Magdalena posterior al momento de la resurrección, donde aparece algo así como en Juan 20, 11, 18, Jesús le dice a María: no me toques, suéltame que todavía no he subido al Padre, o algo así como: no nos tientes. Aquí está tu son Chabela. Este estribillo fue creado para satirizar y retar a los regímenes de turno, como una forma de provocación, mezcla de sátira y picardía. La Chabela simboliza, entre otras cosas, a la muerte, asidua compañera de los guatemaltecos en su triste, estoica, engañosa y luctuosa historia. Pero también es fiscalizadora. Sí, la Chabela es fiscalizadora de los desmanes de las autoridades gubernamentales y también diríamos que universitarias. La Chabela es el paño de lágrimas de los sufridos. Es la luz de esperanza de los oprimidos al final del túnel de la desesperación. La Chabela es la voz de los sin voz, que utiliza la sátira y el humor para burlarse de los dogmas sociales y de los malnacidos verdugos del pueblo. Finalmente, adiciono al tema de la Chabela que ella es actualmente la rectora universitaria sancarlista por antonomasia. Bueno, resulta que 24 años después del inicio de la huelga de Dolores, es decir, un año después de que nace la Chabela, el 7 de abril de 1922, se publicó por primera vez en el periódico estudiantil No nos tientes la letra de la chalana como canto de protesta y de batalla huelguera. Cuenta la historia sancarlista que a dos estudiantes de medicina, para variar, José Epaminondas Quintana y Joaquín Barnoya, se les ocurrió que lo lógico y justo era que los universitarios también tuviesen un canto de batalla. La idea prendió entre la muchachada, que ni lerdos ni perezosos y próximos a celebrar la huelga de Dolores de 1921, organizan un grupo de alumnos de Derecho y Medicina deseosos y emocionados de poder crear su propio canto de combate o guerra. Para ellos, pues, se reunieron para nombrar una comisión ad hoc, la cual fue integrada, ustedes escucharán nombres que seguramente les traerán recuerdos, por lo menos recuerdos históricos, por José Luis Valcárcel, Miguel Ángel Asturias, David Vela, Alfredo Valle Calvo, José Epaminonda Quintana y el incorregible Joaquín La Chinche Barnoya Gálvez. Alguien agrega en los trabajos históricos que también se agregó al grupo a Clemente Marroquín Rojas para que formaran parte de esta comisión. Bueno, el grupo comisionado acordó reunirse en la Escuela de Derecho, antiguo edificio de la Universidad de San Carlos. Déjenme contarles que la antigua Universidad de San Carlos, después de su paso por la antigua Guatemala, cuando viene aquí a la nueva Guatemala de la Asunción, y que estuvo, como quien dice, peregrinando entre los patios y los grandes lugares de la iglesia de Santo Domingo y de Capuchinas, llega un momento en que se construye, se fabrica
el edificio que hoy corresponde al MUSAC. Pues ahí estuvo la Universidad de San Carlos. Ahí estaban los estudiantes de Derecho, de Medicina y de Farmacia. Les decía pues que este grupo comisionado para reunirse en la Escuela de Derecho, antiguo edificio de la Universidad de San Carlos, coincidieron en que el contenido de este mensaje, de esta canción, de este himno, fuese ante todo un caudal de fiesta y franca denuncia política. Los primeros en llegar, cuenta la historia, fueron Alfredo Valle Calvo y David Vela, quienes se encerraron en el penúltimo salón del corredor del ala izquierda de la facultad. David Vela propuso que el canto hiciera referencia a los principales males de la patria. Entiéndase, los políticos, los curas y los militares. No ha habido mucho cambio. Iniciaron el trabajo y Alfredo Valle Calvo, inspirado, improvisó el famoso coro Matasanos practicantes, del emplasto fabricantes, huizachines del lugar. Estudiantes en sonora carcajada prorrumpida, en alusión a las 3 escuelas universitarias, medicina, farmacia y derecho. De esta manera, Alfredo Valle Calvo y David Vela escribieron las primeras 3 estrofas. Lo escrito, estas 3 estrofas y el coro, se presentó a don Miguel Ángel Asturias, en esa época pues era bachiller, quien formuló la 4ª y última estrofa. La bautizaron con el nombre de la Chalana. Imagínense ustedes, fue Epaminondas Quintana, miembro fundador de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, en 1920, quien tuvo ese chispazo creador, basándose primero en resaltar su carácter popular, ya que en aquel entonces, chalanas, se les decía a las señoras locatarias del mercado, es decir, quienes trabajan y quienes venden ahí. Segundo, por la ironía de la palabra, ya que chalán o chalana, en España, es la persona que trata o trabaja con caballos y otras bestias. Y tercero, se nombra como chalán a un negociante sin escrúpulos. Podríamos decir diputados, podríamos decir políticos. La chalana se inició como un canto de guerra estudiantil huelguero de esa época y se convirtió en el himno universitario de batalla de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del pueblo guatemalense. Concluido el compromiso establecido por la Comisión Estudiantil, que logró un extraordinario poema de protesta que llenaba las expectativas esperadas, posteriormente se le entregó una copia de la letra al maestro de música, don José Castañeda Medinilla, por cierto, primo de Jorge Ubico Castañeda. El maestro de música José Castañeda fue musicólogo, director, compositor y promotor musical, impulsó decididamente las vanguardias musicales, pues estudió en la Escola Cantorum y la École Normale de Musique de París. Castañeda, recién llegado del extranjero, recibió y aceptó una copia de la rima estudiantil, rima de protesta, para que compusiera la música. Lleno de entusiasmo y urgido por los estudiantes que deseaban estrenar la canción en la próxima huelga, comenzó a trabajar inmediatamente. Se sentó a escribir y la música de la chalana salió casi en forma improvisada. Bueno, hecha la letra, hecha la música, finalmente los estudiantes decidieron buscar a don Gavino Juárez, propietario y director de la Marimba Ideal Club, conjunto musical que tuvo el privilegio de interpretar por vez primera la chalana. Este fue un momento memorable de espiritualidad y fiesta, pues automáticamente marcaba el lazo de hermandad entre el fervor estudiantil por su universidad y por su pueblo. Al mismo tiempo, la chalana, cálida, sutil y delicadamente, se introducía en el ADN de la Universidad Sancarlista. Y a partir de esa fecha, Viernes de Dolores de 1921 hasta hoy, la chalana comparte tristezas y alegrías en todas las actividades y luchas estudiantiles en favor de las causas justas. La chalana apareció impresa por primera vez el 7 de abril de 1922 en el periódico estudiantil No Nos Tientes. Al inicio como canto de protesta y de batalla, ganándose el favor estudiantil
y el fervor estudiantil, también del pueblo guatemalteco, hasta convertirse en el emblemático himno universitario de la San Carlos, que simboliza la presencia, el triunfo y la alegría del verdadero universitario sancarlista. Es obligado y necesario el justo reconocimiento a las personas o personajes que con amor a su universidad y pueblo hicieron posible el canto de batalla huelguero, que luego fue el emblema utilizado por los universitarios en contra de los actos, personas e instituciones inmorales, corruptas y enemigas de la paz, la justicia, la libertad, el progreso y desarrollo del sufrido pueblo de Guatemala. Gracias, pues, y aplausos a José Epaminondas Quintana, Joaquín Barnoya, Alfredo Valle Calvo, David Vela, José Luis Valcárcel, Miguel Ángel Asturias y José Castañeda. Para concluir, una huelga de todos los dolores para todos los guatemaltecos. La huelga de dolores, el 23 de marzo del año 2010, es declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, cuando cumplía su 112 aniversario. Eso fue el 23 de marzo del año 2010. Bueno, con este collage histórico huelguero, diría yo, cuando ustedes ahora lean, estudien, analicen y canten esta melodía, que es un canto, que es un himno, que es un grito de guerra, es un himno que busca justicia social, se darán cuenta de que el contenido de la misma es la realidad de la historia de nuestro pueblo guatemalteco, antes y después de la independencia de Guatemala, si es que verdaderamente ha existido tal independencia, tal vez la independencia de los criollos. Yo me quedo acá y si hay algo en especial que ustedes quieran conocer, pues con mucho gusto estamos para servirles. Excelente, doctor Montenegro. Reciba un gran aplauso de parte mía. Aquí también estoy con mi esposa escuchándolo muy entretenidamente y nos nutre culturalmente. Quisiéramos que pudieran hacer algunos comentarios los estudiantes, o bien el doctor Franco y el doctor Polanco, que nos están acompañando. Muy enriquecedora su plática, doctor, en realidad. Muchos detalles y la historia, en realidad, que usted nos comentó y nos narró hoy, es en realidad digna de admirar. Así que muchas gracias, doctor. Los dejo a ustedes, compañeros, y compañeros estudiantes también, por favor. Bueno, la verdad es que siempre es un gusto escuchar al maestro de maestros, ¿verdad? Ahí uno siempre aprende y siempre comparte ese sentimiento de la huelga, ¿verdad? Nos hemos topado en varias actividades donde él, creo yo, que nunca se imaginó que yo fuera huelguero, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hemos compartido y cada época ha sido diferente, ¿verdad? Entonces, lo que yo les comentaba, yo cargo una playera que nos dieron el año pasado que dice Rompimos Paradigmas, y les voy a contar rápidamente un poco del grupo de huelga de dolores de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, o sea, yo fui de la última generación que estuvo en ese grupo, ¿verdad? Pero en 1986-87, un grupo de estudiantes, pues, decide formar algo diferente en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y le llaman el Bloque Organizado de Medicina. Eso es el antiguo BOM, ¿verdad? Entonces, el antiguo BOM nació con la idea de cambiar las cosas en la facultad, porque siempre hubo y existió muchas personas que solo le gustaba hacer vandalismos. Era muy común que se inscribieran a la universidad, ¿verdad? Y después de la Semana Santa ya las clases están vacías. El interés de salir en el desfile bufo o participar recolectando dinero, ¿verdad? Como se conoce la talacha, ¿verdad? Pues había una cuota que había que dar.
les mentiría si les diría un valor ahorita, pero si era una cuota de 100, 200 quetzales, a veces se podía recaudar hasta 500 quetzales solo de talacha. Entonces este grupo decidió hacer algo diferente, decidió implementar cosas que fueron a cambiar la vista de la huelga de Dolores. La huelga de Dolores se empezó a perder, había mucho alcoholismo, había mucho vandalismo, ¿verdad? Entonces, medicina siempre se ha caracterizado por ser diferente, ¿verdad? Hubo una campaña que medicina no iba a talachar, esa era la diferencia, medicina no talachaba, sino que hacía actividades para recaudar fondos, en lugar de estar pidiendo dinero, ¿verdad? Así de, dame un quetzal o no te dejo pasar, que eso era lo que hacía y daba miedo los encapuchados en el centro, ¿verdad? Entonces, medicina hizo una campaña, ¿verdad?, que era de promover los métodos anticonceptivos y se subían a la camioneta a vender condones. Entonces, era la campaña Encapúchate con nosotros. Y pues el condón a quetzal, la gente se reía y daba el quetzal, ¿verdad? Nosotros teníamos prohibido quitarnos la capucha durante las actividades de huelga. Nosotros teníamos prohibido ingerir licor durante todo el periodo de huelga, ¿verdad? Y los boletines que se hacían, la verdad, yo participé en la comisión de boletines y es bien difícil. Para mí, les digo, es una obra de arte escribir un boletín, pero no los boletines que ustedes conocen, porque los boletines que ustedes conocen son vulgaridades, y escribir vulgaridades cualquiera lo puede hacer. Nosotros teníamos que comprar un diccionario de sinónimos y antónimos para redactar un boletín. Un boletín nos llevaba más de una semana, ¿verdad? Y ahí empezaban a aparecer los nombres de todos los profesores, ¿verdad? Ah, que el doctor Franco hizo tal cosa en patología, entonces lo metían en el boletín, ¿verdad? Aquí para que se recuerde el doctor Franco, el doctor Alvarado Dumas, la doctora Ana Margarita Rodas. Ellos eran de los que toda la vida salían en los boletines y siempre se les ponía más de algo, ¿verdad? Pero el reto para nosotros era escribir un boletín sin vulgaridades. Y eso costaba a ustedes, costaba y costaba porque había que estar redactando una tarde, una noche entera para un párrafo de unas 20 líneas y que todo rimara, que todo tuviera sentido, mira, y nunca maltratar. Al final siempre decíamos una grosería porque ya era lo último que podíamos hacer. Yo me la pasé muy bien en el comité de huelga de Dolores. Uno en el comité pues se gana los espacios. Yo fui declarado pues uno de los líderes ya en la última participación del BOM como comité de huelga, pues yo era parte de los que organizaba el comité y por ende pues tenía que bajar a ser honorable, ¿verdad? Que ya es la representación de todas las facultades. Del grupo del grupo de huelga de los blancos que era conocido, ¿verdad? Porque utilizábamos una capucha blanca. Es más, se las voy a enseñar. Yo poseo mi capucha blanca de medicina. Antes no se le colocaba la imagen de la calavera, ¿verdad? Y medicina fue quien empezó a innovar en las capuchas, en usar túnicas, todo lo que ustedes miran de la Universidad de San Carlos, de la huelga de Dolores y de las otras facultades, fue creado por la Facultad de Medicina, ¿verdad? Entonces, participé en el grupo de teatro, Ishel, Gabriela Caravantes, ganadores de 5 Chabelas de Oro, que es como ganar el Oscar a nivel de la universidad, ¿verdad? Lo que sí nunca hice fue participar en el desfile UFO, eso no me dio la oportunidad, no me gustaba, la verdad.
me gustaban más las actividades que se hacían en la universidad. Hacíamos un Vía Crucis de la Chabela. No sé si el doctor Montenegro alguna vez participó en eso. Participamos en varios desfiles. Me recuerdo que mis padres, en paz descanse, ambos tenían un negocio de venta de carne en el Mercado Colón. Y entonces con los compañeros íbamos, ellos, el día de la huelga, es más, mi mamá ya nos decía, mire, yo les voy a organizar aquí a todas las locatarias, aquí a las amigas y a las compañeras, y vengan a pedirles plata. En esa época no se usaba la capucha. Íbamos y nos regalaban comida, nos regalaban dinero, etcétera, para que eso pues, se utilizara. Luego, en una oportunidad, uno de los bastantes desfiles a los que participamos, le digo a mi mamá, mire mamá, usted tiene ahí tiene dos de aquellas bicicletas tipo triciclos, préstemelos. Los disfrazamos de lecheros con otros compañeros y andábamos haciendo una bufa ahí de una sátira de los lecheros. Tal vez la participación que más recuerdo es que en una opción hicimos una sátira a Profan, en una carroza. Y en esa carroza iban varios compañeros, imagínense, de la promoción de 1974, y estábamos satirizando el nacimiento de un niño, desde el punto de vista lo médico versus, digamos, lo tradicional, el brujo. Entonces estaba el médico cirujano, estaba la paciente, etcétera, etcétera, y a mí me tocó ser el brujo. Y creo que la pegaba bien por el color de la piel, ¿verdad? No me puedo dar el lujo de decir, yo tengo, los rasgos son francamente anglosajones, por decir así. No, no me lo van a creer, ¿verdad? Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir, pero no me lo van a creer. Entonces me dijeron, mira, negro, ¿querés ser el brujo? Dije yo, brujo, dije yo, claro que sí. Entonces me recuerdo todavía, y esa participación fue muy aplaudida, ¿verdad? Porque verdaderamente le sacamos el jugo a ese momento. En términos generales, doctor Polanco, formar parte me recuerdo también otra anécdota, íbamos con otros compañeros, unos en la promoción del 73, la que hoy cumple 50 años de graduados, iba uno de los compañeros, voy a mencionar el nombre, por lo menos el apodo, el Chupete, famoso Chupete. Este se vistió de mujer, de Carla Yanina. Entonces iba ahí con los tacones y la chingada. Ya después de la huelga, entonces sí, a echarnos los tragos y toda la cuestión, nos fuimos a meter ahí a donde la locha, la famosa doña Eloísa. Pero aquel no se quitó la ropa. Entonces cuando entramos todos disfrazados y toda la chingadera, mucha gente dice, puta, ¿a qué os traen hasta sus propias? Disculpe la expresión, compañeros, pero así fue. Traen su propia puta, dice. Y entonces empezaron las gentes que estaban ahí, los paisanos que estaban ahí o los clientes que estaban ahí, empezaron a sobarla y total que fue una cosa que ahí como quien dice, ahí se continuó la huelga de Dolores, en esa casa de doña famosa Eloísa. O sea, que usted se conoció la casa de doña Eloísa. Uy, ¿a cómo no íbamos a conocer en la zona 1? Ajá. Si nosotros Ahorita les vamos a contar a los estudiantes eso, porque sí, alguien, levanten la mano, alguien ha escuchado la frase de se lo carroció la gran puta. ¿Alguien lo ha oído? Levanten la mano. Sí, doña, o sea, esa frase es muy guatemalteca, ¿verdad? Y ella, cuando fallecía alguien que no tenía recursos, entonces ella pagaba la carroza fúnebre para que lo fueran a enterrar. Es por doña Eloísa que nace esa frase. Era una casa de citas y de mujeres de la vida alegre, ¿verdad? Ahí en la zona 1. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Hay muchas historias ahí en la zona 1 y de la huelga de Dolores. Pero como les digo, o sea, hasta la fecha cada uno de los integrantes que estuvimos en la huelga de Dolores, en el grupo de huelga, ¿verdad? Nos pusieron un apodo porque la capucha nació por eso, ¿verdad? No podíamos decirnos nuestros nombres en la calle. La capucha era para taparse y que no se sufriera una venganza. En el tiempo de la guerrilla, pues saben que muchos estudiantes universitarios fueron masacrados y fueron desaparecidos. Por eso fue que apareció la capucha blanca. Bueno, todas las capuchas,
La capucha blanca es de medicina, la roja de derecho, gris ingeniería, azul ciencias de la comunicación, amarillo arquitectura, verde veterinaria. Entonces van distinguiendo todos los colores y pues los apodos, ¿verdad? Por más de alguna característica que se miraba en las personas se le ponía un apodo. Y hace unos días una persona me dijo, mira, yo fui parte del comité de huelga, ¿va? De ingeniería, me dice. ¿Va? Y me dice, ¿cuál era tu apodo en el comité? Y le digo, no se puede decir. O sea, hasta la fecha, solo los que estamos en el comité conocemos nuestros apodos. Pero de ahí, fuera del comité, no lo podemos decir, ¿verdad? No sabemos el día que nos volvamos a A ver, encapuchar. Del grupo de medicina, de las capuchas blancas, pues siempre hubo Ahora les voy a terminar de contar la historia de por qué no hay encapuchados en medicina. Nació un grupo de personas que estaban inconformes, que sí querían ir a agarrar ladrones, que querían estar en fiestas, que querían amedrentar a la población. Entonces se les excluyó del grupo del honorable subcomité de huelga. Y ahí nació el Comité Autónomo de Medicina. ¿Verdad? Entonces, éramos los mismos, incluso una vez nos íbamos a pelear en pleno edificio B del CUM, ¿verdad? Esas historias que pasan en la universidad, éramos un grupo grande, nosotros éramos como 35 y ellos eran como 100, ¿verdad? Ahí nos iba a ir mal, ¿verdad? Pero al final éramos los mismos, compartíamos las mismas clases, compartíamos en los mismos grupos y sabíamos quiénes éramos. Del grupo el último grupo de los blancos, pues la mayoría somos profesionales, somos médicos, ¿verdad? Y ahí pues fue la última participación del honorable subcomité de huelga de medicina. Se quedaron los autónomos, pero se les salió de control también ese problema de las actividades, el consumo de licor, hacían fiestas en el cuarto nivel del edificio B, quitaron un aula, se adueñaron de un aula y era su lugar secreto y pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Y de ahí nació el comité de matasanos, ¿verdad? Entonces, esa fue la tercera generación que se salió del grupo de los blancos. Ahí nosotros ya no teníamos nada que ver. Los matasanos pues empezaron a imponerse en la facultad, no dejaban recibir clases a los compañeros, empezaron a hacer un montón de trastadas, ¿verdad? Hasta que todos los estudiantes de la facultad se pusieron de acuerdo y los echaron de la facultad. Entonces, en el año 2017, creo que fue la última vez que se vieron encapuchados en la facultad, ¿verdad? Y se firmó un pacto de que ya no podía existir un comité de huelga dentro de la Facultad de Medicina. Entonces, antes de los 125 años, pues falleció ese espíritu sancarlista, ese espíritu huelguero en la facultad. Y solo quedará en los que pasamos por algún grupo de huelga, en los que todavía hacemos teatro, porque aquí donde me miran, yo hice teatro al aire libre ahí en el Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Y teatro universitario, que es el más difícil, el que uno recibe insultos, cerveza, chencas de cigarro, le tiran a uno y tiene que hacerlos reír, ¿verdad? Entonces, como me decían mis compañeros, eso no sabía que lo podías hacer, yo tampoco lo hice. Entonces, vivimos épocas muy diferentes, pero espero que les haya gustado esa pequeña parte de mi historia universitaria. A mí no me lo contaron, eso es lo que yo les digo a todos. Yo viví la huelga de Dolores, yo viví la toma de buses, del CUM, toma del CUM, toma de la zona 12, toma de camionetas, hacer bombas molotov, de todo. O sea, yo aprendí porque ese es curso básico de sobrevivencia del primer año de medicina, les digo yo. Entonces, espero que les haya gustado la pequeña historia, ¿verdad? Espero acrecentar esa historia y llegar a contar historias como la del doctor
Montenegro. Entonces ya, por último de mi participación, yo sí quisiera pues pedirle un favor al doctor Montenegro, ¿verdad? Que me complazca con una canción. Una canción que a mí me gusta porque el Paraninfo yo siempre lo conocí, ¿verdad? Yo vivía cerca del Paraninfo. Y pues para el doctor Fon y para el doctor Franco, me imagino que les traerá recuerdos, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe cuál es, doctor Montenegro. Pues no, no sé, no, la verdad es que no estoy preparado. Fíjese que tengo 3 años de no cantar. La pandemia la verdad es que la pandemia me jodió. Pero le voy a dar el pie de la canción. A ver, Dice, cuando estemos en las gradas huevoneando. bueno, bueno, A vamos ver, a ver si nos recordamos, ¿verdad? Dice algo así como, en términos generales, tal vez para que la gente sepa, esta canción tiene como objetivo que cuando los estudiantes de medicina estudiaban, cuando la Facultad de Medicina estuvo en el Paraninfo Universitario, nuestra promoción fue la última en estar ahí como alumnos de medicina en el Paraninfo. Sobre la segunda avenida hay unas gradas, las gradas de ingreso del ingreso oficial. Cuando el profesor no llegaba o se tardaba y entonces o había un ligero descanso, nosotros, los estudiantes, antes de nosotros y también nosotros, salíamos a las gradas a ver pasar gente, a ver pasar gente. Entonces, bueno, ese talento médico hizo que creara una canción que dice algo así como esto. Precisamente se tomó la música de don Agustín Lara, de una obra que él hizo para Madrid, que dice, digamos, las que lo conocen, dice Madrid, Madrid, Madrid. Entonces, en México se habla mucho de ti. Pero esta letra, esta canción guatemalteca, sancarlista y de medicina, algo así como dice, cuando estemos en las gradas huevoneando, no te atrevas a pasar con tu mujer, ni siquiera con tu traida carburando, pues seguro que te vamos a chingar. Al principio un piropo rechilero, propio de nuestra intelectualidad. Y después un piropito recorchero que a todos nos va a llevar la eternidad. Mucha, mucha, mucha. ¿qué pasó? Chinguemos las parejas al pasar. Mucha, mucha, mucha. Ni a putas los dejemos de tallar. Mucha, mucha, mucha. ¿Y ahora qué? A ver, sí, yo ya no, ya la letra ya se me olvidó, pero si usted la sabe, sígame o oriénteme o guíeme o cáncela usted para que yo pueda escucharla y seguirlo. Ahí era donde yo participaba, cuando decía, ¿y ahora qué? Después ya seguía usted. ¿Y si el guardia nos viene a qué? El guardia nos viene a regañar. Ajá. ¿Y si el guardia nos viene a regañar? A regañar, si no creo que regañar, pero o era otra palabra más o menos por el estilo. Hay que decir que no hay penicilina para los de medicina cuando empiezan a chingar. Hay que Hay que decir que no hay penicilina para los de medicina cuando empiezan a chingar. Pucha. Cabrón. O cabrón, ¿verdad? Como ha ido variando un poquito. Hay otra letra de una canción muy bonita también para los estudiantes de medicina. Yo se la cantaba hace unos días a los estudiantes de la San Carlos allá en el Hospital San Juan de Dios, en el área de transición, porque paso con ellos en las tardes y aparte de que platicamos de la medicina y todo, pues también nos divertimos. Entonces les digo, ustedes han oído una canción que dice algo así, que es la de los muchachos. Cuando en la escuela los estudiantes, blancas gabachas luciendo van, debajo de ellas llevan las copas
y una botella de puro clan. Lo de Rombotran ya fue un invento comercial. Entonces, cuando en la escuela, cuando en la escuela los estudiantes, es que no cabe duda de que no nos preparamos para eso, porque no me imaginé que nos iban a pedir una canción, pero dice algo así, una parte que dice ahí, Dios mío, y no. Sí, dice, y nosotros los de medicina hemos hecho una gran clandestina, pero esta creo que ya la habíamos cantado, ¿verdad? El doctor Franco no se recuerda de esa canción, la que se llama La Alegre Tropa. Doctor, la primera palabra de la primera melodía que le pidió Jorge es reportar. A reportar. Sí. Y la segunda situación por la que yo deseaba participar es para decirle a los compañeros estudiantes que están presentes el día de hoy con nosotros que es fabuloso tener su presencia, doctor, y la presencia de Jorge, maravilloso. La razón es que no sé si se dieron cuenta todos los que estamos acá, escuchándolo, doctor, cómo a través de la historia usted nos dio una cátedra de la anatomía y morfología humana, al establecer las diferencias entre un hombre y la mujer y hacer de ese ser el mejor ser humano, porque es el que da la vida, a través de una anatomía y fisiología perfecta que solo el creador les pudo dar. Entonces, maravilloso. Y luego esa unión entre generaciones, quizás un poco distantes, pero siempre unidas por nuestra universidad, como es usted, que representa todo ese bagaje de valentía, de cultura y de valores éticos que debemos de recuperar, y esas nuevas generaciones que vienen y que están más que dignamente representadas en Jorge. A mí no me queda más que restar y agradecerle también, doctor, muy especialmente que nos hable un poco de cómo logró hacerlo de la lactancia materna antes de que se retiren los estudiantes, ahí en Recién Nacidos del San Juan de Dios, muy brevemente. Y por último, yo sí quisiera agradecerle a Héctor Font. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque se ha preocupado conjuntamente con el doctor Polanco para tratar de brindarles y ser consecuentes con la primera letra del acróstico que conforma el nombre del grupo. Y es que ciencia tiene un acróstico y su primera letra es consecuencia. La segunda representa la integridad. La E representa el esfuerzo. La N representa a nosotros. La C representa la calidad. La I la inteligencia y la A el avance. Entonces, por un desarrollo y excelencia académica siempre vamos a estar presentes. Y yo les diría algo que no es mío, solo voy a retransmitir una situación que me impactó de parte de un excelente ser humano que un día nos dijo, si ustedes dejan o se creen los paradigmas que les brindan quienes gobiernan este país al decirles a través de todos los medios de que la política es mala, le están dejando lugar a esos políticos corruptos para que sigan engañando y participando de la corrupción y dejando que nuestros niños mueran de hambre. Entonces necesitamos una participación política a todo nivel, pero de gente honesta y llena de valores. Así que nosotros seguiremos apoyando el proyecto del doctor Héctor Font para darle un cambio a nuestra facultad y recuperar muchas cosas que, como bien les dijo el doctor Polanco y el doctor Montenegro, no deben de perderse, no pueden crear en la bruma en la historia. Y yo los invito a que quienes están presentes hoy se sigan acercando a estas actividades, porque quiero comentarles una anécdota del doctor Montenegro. Se dieron cuenta cómo él participó en una carroza en la cual representaba la vida en el momento de nacer. Y cómo dentro de él siempre ha existido ese respeto a la vida desde el momento de su concepción. Y lo ha demostrado, porque yo sí quisiera pedirle al doctor que me autorice a hacer público en una próxima oportunidad o que poder subir a la página de nuestro grupo
el video que él denominó Mujeres Salvando Mujeres, en donde hizo un gran esfuerzo desde la Escuela de Estudios de Posgrado para ser filmada en el municipio de San Antonio, Aguascalientes, que es un municipio del departamento de Zacatepeques, y que todos lo identificamos su cabecera como Antigua Guatemala. Es un municipio que los invito a conocer. Es un municipio que una noche, un atardecer bellísimo, a través de sus autoridades ediles y sus autoridades indígenas, le brindaron un digno reconocimiento a este gran maestro. Y eso está en la historia, y el video nos va a enseñar muchísimo antes de empezar nuestro cuarto, quinto, sexto año. Y para aquellos que les llame la atención, al igual que el doctor Fong, traer luz al mundo, traer a los niños al mundo, les va a servir enormemente. Así que, doctor, aquí en público le pido ese gran favor de autorizarnos a poder subir el video. Si usted quiere, antes de subirlo, le damos una revisada. Y así hay muchas más cosas que el doctor ha creado y que yo quiero compartir con la venia de él y que queremos, porque lo hemos platicado con el doctor Fong. Yo aprovecho este momento para que el doctor nos autorice a poderlo reproducir, obviamente con los créditos correspondientes. Pero es maravilloso ese video de Mujeres Salvando Mujeres. Yo ahí me quedaría, doctor, discúlpeme que se lo pedí en público, pero No, qué bueno es que un lo momento muy hizo. especial. Qué bueno que lo hizo y cuenta con mi apoyo, cuenta todo mi aval, doctor, y como a usted le parezca más conveniente, cuenta con él. Es más, de nada sirve crear algo si no se va a dar a conocer. Sería egoísta de mi parte y una tontera, porque el día que yo me muera, como dicen tantas letras de canciones, no me voy a llevar nada. Tal vez nada más la satisfacción de poder haber sido útil. Entonces cuente con ese material y con cualquier otro material que usted crea que vale la pena. Con respecto a la lactancia materna, después de mi regreso de México, de haber hecho neonatología ya, y de haber hecho la comparación entre ese país y el nuestro, dije yo, ¿qué podemos hacer en Guatemala? Entonces, bueno, empecé yo a ver, haciendo mis pasos ahí. Yo en esa época trabajaba en el IX, también trabajaba en San Juan de Dios y también daba clases en la U. Por lo tanto, cualquiera diría, Dios mío, ese trabaja por todos lados, pero por ejemplo, con la escuela eran 2 horas. Con el hospital eran otras 2 horas y con la universidad y con el IX eran 4, entonces podía tener tiempo para repartirlo. Yo me di cuenta entonces que la lactancia materna se estaba viniendo abajo porque se estaban aprovechando las transnacionales de la lactancia artificial para hacer su agosto, su negocio. Entonces dije yo, pues lo más fácil es que regresemos a algo tan antiguo como es la lactancia materna. Entonces empezamos a trabajar con eso. Se organizó un grupo y yo tuve la oportunidad de conocer ahí al doctor Asturias Valenzuela. Dios mío, un extraordinario y médico maravilloso, que después casi llegó a ser mi padrino, un semejante hombrón que yo creo que le llegaba yo sí mucho al ombligo. Entonces nos hicimos muy amigos y casi hermanos. Él me dijo, Montenegro, vamos a hacer algo por la lactancia en Guatemala, y a raíz de eso se creó la Comisión Nacional de Promoción de Lactancia Materna para Guatemala, y luego los lactarios. Eso lo llevamos también a Centroamérica, aparte de México, etcétera, etcétera. Bueno, algo sencillo y simple. No había necesidad de crear cosas grandes ni tener grandes equipos. Lo del lactario, por supuesto, pues ya tiene más sofisticación, pero se puede hacer. Luego también tuve otro privilegio, que es lo de haber ido por parte de UNICEF a Colombia a recibir el curso de la mamá canguro y ser el primer guatemalteco en traer el programa de mamá canguro a Guatemala. Bueno, se pudo introducir idealmente en el Seguro Social, pues costó mucho en el San Juan de Dios, por diferencias con un jefe que yo tenía ahí, ¿verdad? Y con el que no nos llevábamos muy bien. Y entonces cualquier cosa que yo podía sugerir no era de su agrado, pero eso no importa. Lo importante está que al final ya mamá canguro está en el San Juan de Dios, están en el Sudbel, están en el IX y están en muchos otros departamentos de Guatemala. Entonces yo, a ustedes jóvenes, que son prácticamente la sangre joven de la medicina de Guatemala, ¿qué les digo? Les puedo pedir, hagan ustedes lo imposible por ser de lo mejor de los profesionales en Guatemala. Y si nosotros, y digo nosotros, sus maestros, el doctor Franco, el doctor Fong y tantos maestros más que hemos tenido, hemos logrado hacer algo que valga la pena para nuestro país, mi pedido muy especial es que ustedes nos
nos dupliquen, nos tripliquen todo ese tipo de acciones, de logros, porque estoy seguro que ustedes, si se metieron a medicina, es porque aman esa profesión como la amamos nosotros, aman al paciente como también les amamos nosotros, y en términos generales, porque creen, al igual que nosotros, que venimos a Guatemala o venimos al mundo para ser útiles, para servirle a los demás. Excelente, doctor Montenegro. Sí, en realidad, esto último que ha dicho usted, creo yo que es una responsabilidad social que como egresado de la Facultad de Medicina tenemos que devolverle a la sociedad y al pueblo de Guatemala. Eh, no hay que pensar que la medicina, de hecho, se dice que es eminentemente social, ¿verdad? Es decir, no necesariamente solo clínico, sino que resolviendo los problemas sociales de manera preventiva. Creo yo de que en la atención primaria, principalmente en los primero y el segundo nivel de atención, creo que vamos a lograr mucho que hacer. Lamentablemente también el currículum más lo orienta uno hacia el área hospitalaria, pero hay algunas acciones que uno puede hacer a nivel comunitario que pueden tener impacto. Dichas políticas, en términos generales, en la mortalidad y mortalidad de la población. Así que jóvenes, como bien hacía la reseña el doctor acerca de sus contribuciones, creo yo que es responsabilidad de todos que podamos hacer. Nosotros como Grupo Ciencia también hemos asumido esa responsabilidad para con ustedes en el poder apoyarles en su formación estudiantil para que cuando ya lleguen al área hospitalaria, pues vayan ya preparados de la mejor manera. La conversación que hoy hemos sostenido con el doctor y el doctor Polanco, creo que incrementa nuestro acervo cultural con relación a lo que significa la Universidad de San Carlos para nosotros. Así que los estimulamos a que sigan ese grado de investigación que nos presentó el doctor Montenegro y a vivir estas fiestas de la huelga de Dolores. Muchas gracias, doctor. Y a Jorge, y Ustedes, a Giovanni, y a quienes nos acompañan. a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes, futuros colegas, por también tener la paciencia de estarnos escuchando, ¿verdad? Y viendo aquí a este pelón, a este moreno pelón. Aparece mi WhatsApp ahí con un ídolo. Yo tengo un ídolo desde los 11 años que se llama Edson Arantes do Nascimento Pelé. Se sigue llamando, aunque ya no esté físicamente. Pelé no ha muerto. La gente como él sigue inmortal. Y espero que así sea con el doctor Fong, con el doctor Franco, con el doctor Polanco y con ustedes, alumnos, porque yo no me quisiera morir, porque algún día tendrá que pasar eso, pero no me quisiera morir sin aquella satisfacción de saber que ese grupo Ciencia ha dado a luz médicos guatemaltecos para que sean precisamente algo maravilloso en Guatemala y en el extranjero también. Claro que sí. Yo quisiera tomarme la oportunidad de invitar a Erika Ortiz, que hoy nos acompaña. Erika, pues siempre finamente nos está acompañando en esas actividades y quiero contarle, doctor, que es nuestra fiscal estudiantil para este tipo de elecciones. Erika, si aún estás ahí, te invitaría que pudieras dar unas palabras o quien quisiera en nombre del grupo, por favor. Buenas tardes, doctores. Gracias por la invitación a esta actividad. La verdad es que, como estaba comentando con una de mis compañeras, es una actividad que llama mucho la atención porque hubieron muchos datos que no conocíamos acerca de la facultad, acerca de la universidad y cómo se genera pues todas estas actividades que se viven hoy en día, que lamentablemente pues al día de hoy no tienen la misma eh, alarde que tenía en los años tal vez que ustedes participaron, pero es bastante interesante conocer cómo se dio todo esto y que pues sí hay personas que todavía siguen luchando porque la universidad sea aquella universidad que en su momento fue gloriosa. Muchas gracias, Erika. ¿Alguien más que quisiera externar su opinión sobre lo que el doctor Montenegro y el doctor Polanco nos
hicieron recordar. Anímense, hoy es el momento, no tengan pena. No tengan miedo. Claro. Bien, doctor, entonces quisiéramos dar por concluida la actividad, en realidad fabulosa. Como le digo, nos ha llenado muchísimo, nos incrementa nuestra pertinencia también a la Universidad de San Carlos, y pues yo creo que es un buen relato acerca de todo lo que ha sido y es la huelga de Dolores. Solo Muchas para gracias. concluir, Sí. Héctor, me recuerdo que cuando éramos estudiantes y nos juntábamos diferentes estudiantes de diferentes universidades, porque nosotros antes de entrar a la Facultad de Medicina pasamos un plan que se llamaba Estudios Generales, 2 años en la universidad, en donde no importa a qué universidad, a qué facultad iba usted, tenía que recibir las mismas clases. Entonces después nos hicimos amigos con ingenieros, abogados y etcétera. Entonces cuando nos echábamos los tragos, empezaba ya cuando estábamos en medicina y nos reuníamos, había una expresión que alguien decía, ¿y quién domina? Entonces, obviamente, nosotros gritábamos, ¡medicina! Entonces, compañeros, que se siga oyendo ese grito en esos espacios, en esas aulas, en esos corredores universitarios y en los hospitales también. ¿Quién domina? ¡Medicina! Así es, doctor. Muy bien. Quien domina medicina. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos esta conversación que hemos tenido, este relato. Creo que se ha grabado, doctor. La vamos a subir al sitio web de la página de nosotros, que nos acompaña hoy el licenciado Alan López, que nos maneja dicha página, y creo que ahí la vamos a insertar para que sea con el permiso suyo. No. La pueda Al escuchar. contrario, Héctor, yo voy a necesitar una copia de esas porque fíjese que yo tengo muchos colegas que viven fuera de Guatemala y Ok. algunos de mi promoción pues serán muy felices de poder verla, disfrutarla, darse cuenta de que ese espíritu huelguero se sigue manteniendo y se debe mantener. Así es, sencillo y simple. Muy bien. Muchas gracias. Sí, doctor Franco, por favor. Vaya que tocaron el punto, yo no quiero aburrirlos, pero se me olvidó algo trascendental con todas las actividades de hoy, y es de que les mandó un fraterno saludo uno de nuestros eminentes médicos que radica en Estados Unidos, el doctor Juan Luis Zamora, que también es un huelguero de corazón. Este año no pudo venir a Guatemala. Él, para comentarles a los estudiantes, él es patólogo forense y fue director de todo el servicio forense de patología forense del estado de Texas. Y hoy que tuvo la fineza de saludarnos, yo le comenté esta actividad y me pidió que saludara muy fraternalmente al doctor Julio César Montenegro Leiva, al doctor Fong, al doctor Polanco, que no tiene el honor de conocerlo, pero ya pronto va a venir a visitarnos, y a ustedes. Y lo vamos a invitar también para que nos dé sus vivencias de todo lo que significa ser médico guatemalteco, egresado de nuestra tricentenaria universidad, y poner muy en alto a esta gloriosa universidad, como bien le llamó la doctora, porque a mí me gusta tratarlos de esa manera, la doctora Erika, a quien tuve el honor de conocer desde el año pasado, y que es una persona invaluable en todo el quehacer de estas actividades que se están desarrollando a solicitud también de ella como estudiante. Así que muchísimas gracias, yo me quedo ahí muy finos por haberme dado la palabra, Héctor. Claro que sí, Giovanni. Entonces, que pasen una muy buena noche. Ha sido un placer saludarlos, doctor Montenegro, doctor Jorge, amigos estudiantes, que la hayan disfrutado. Felicidades. Un abrazo para todos. Igualmente, doctor. Gracias.